Hola, hola, mi nombre es Jennifer Cortés. Y el mío es Isabel Cristina Rincón y este es el segundo capítulo de Equilibra. Bienvenidos. A veces no necesitamos entender más, sino sentir diferente. Esto es Equilibra, un espacio de conversaciones poderosas en el que mirar hacia adentro también hace parte de la vida real. Somos Isabel y Jennifer, dos mujeres unidas por el deseo de acompañar, escuchar y sembrar conciencia sobre la salud mental. Acompáñanos en este camino hacia el encuentro con los demás y principalmente con nosotras mismas. En este segundo episodio de Equilibra queremos hablar del por qué Equilibra, por qué ese nombre y cómo podemos tener una vida más equilibrada. ¿Qué crees? Bueno, cuando pensábamos en Equilibra inicialmente, propusimos varios nombres con el fin pues como de elegir uno. Entre esos se nos había ocurrido Equilibra, pensando justamente en la importancia del equilibrio en nuestras vidas. Claro. Esa importancia de encontrar, digámoslo así, un punto medio que nos permita justamente vivir en bienestar, vivir en conciencia, ¿cierto? Vivir en paz, en armonía, en tranquilidad. Y fue muy curioso porque cuando lanzamos la encuesta, creo que fue el nombre que superó por muchísimo a los demás. Yo creo que por más de la mitad de los Por más votos. del 50% ganó Equilibra y pudimos ver esa acogida tan maravillosa de todos los que hicieron la encuesta y fue muy, muy significativo para nosotros porque nos sorprendió el gran número de personas que realizó la encuesta. Y la acogida que tuvo, uno de nuestros grandes miedos al principio era, ¿y será que la gente sí está interesada en estos temas? ¿Será que la gente si quiere escuchar un contenido, un podcast, no sé, reels, cualquier tipo de contenido relacionado justamente con la salud mental? Y las respuestas fueron muy positivas. Entonces, eso nos motivó muchísimo. Yo les contaba antes de lanzar nuestro primer episodio todo el reto que significa para Cristina y para mí un poco atrevernos a lanzar un podcast, pues no solamente por el hecho de estar frente a una cámara, sino por todo lo que representa ya hacer un contenido de calidad, hacer un contenido que llegue a la gente, pero además de eso que cuando la gente vea, pues lo vea, se interese y les guste y que sea algo que realmente valga la pena ver. Pero ha sido increíble la acogida que hemos tenido, entonces eso nos encanta y nos motiva. Pero total, la acogida ha sido maravillosa, además que poder leer lo que nos escribían, las opciones, los temas propuestos, todo lo que allí, o sea, la responsabilidad tan grande que tenemos en este momento porque fueron muchos los temas propuestos, las sugerencias que nos hicieron. Entonces es donde vemos que las personas realmente sí están interesadas en estos temas. Y como tú decías, obviamente es un reto para nosotros, pero también es muy agradable poder llegar a las personas, poder llegar a sus corazones. Bueno, Cris, yo quiero, antes de que empecemos nuestro tema, que como ya les contamos es el equilibrio, quiero que les contemos un poquito, que recordemos a la gente que vamos a tener diferentes tipos de contenido en nuestro podcast. Regularmente vamos a tener invitados, así como tuvimos en nuestro primer episodio, los integrantes, dos de los integrantes del Centro Transpersonal, James y Jason, que nos hablaron sobre la psicología transpersonal, ¿cierto? En ese primer episodio, que ese fue nuestro tema. Pero en otras ocasiones también nos van a ver a las dos juntas hablando de temas cotidianos, como el que nos une hoy, que es el equilibrio en la vida. Y en algunas ocasiones nos van a ver a Jennifer con algún invitado o invitada y a Cris también como con algún invitado o invitada hablando de algún tema en específico, pero todo dentro de ese marco. Que la idea es poder contarles cosas, encontrar testimonios, traerles a ustedes experiencias bonitas, que ustedes encuentren aquí contenido bonito, contenido de calidad y sobre todo contenido muy humano, porque muchas veces no es solamente esa parte de contenido psicológico, de hablarles pues obviamente de un tema que si bien es muy importante, también escuchar las experiencias
personales y las experiencias de vida de otras personas, pues también son muy significativas. Ver que tenemos una humanidad que nosotros también sufrimos, tenemos una cantidad de cosas, de situaciones, de alegrías que podemos venir y compartirlas. Aprender y compartir desde ahí, ¿cierto? Ajá. Así como ha sido un camino de aprendizaje para nosotros todo este proceso y todos los procesos de vida, pues poderlos traer acá y a la luz de nuestros intereses, de nuestro conocimiento, también de nuestras experiencias vividas, pues poderle generar a ustedes un contenido con el que se conecten y que sea sobre todo cercano. Cris y yo coincido en algo, y es que siempre que este podcast o este episodio o cualquiera de los contenidos que vamos a crear impacte a una persona de alguna manera, ya nosotras nos damos por bien servidas, porque justamente eso es lo que estamos buscando con este espacio. Claro que sí, es muy edificante cuando te llaman, cuando te dicen, mira, ese tema es bonito, eso que contaste ahí de verdad me llegó al corazón, o quiero realmente tener una terapia, llegar a conocer más sobre procesos que me puedan ayudar, o que lo que ustedes hablaron realmente en ese momento me sirvió y me ayudó. Pues eso es muy bueno para nosotros, y realmente ese es el propósito de esto. Es maravilloso. Bueno, Cris, ¿qué piensas después de esta introducción que era necesaria y que además queríamos hacerla como para enmarcar un poco también lo que desequilibra? ¿Qué te parece si empezamos ya con nuestro tema del día? Claro que Cris, sí. para ti, ¿qué es el equilibrio? Mira, para mí el equilibrio es estar tranquila, es estar en paz, es estar nivelada a nivel mental, a nivel espiritual, es sentir que mi cuerpo está bien, está saludable, está sano, tener en equilibrio todo eso en mí. Eso es para mí el equilibrio. Todos tus sistemas. Todos mis sistemas. Y todos tus cuerpos, por decirlo de alguna manera. Sí, total. ¿Para ti qué es? Para mí es una clave fundamental. Por ejemplo, tengo unas búsquedas personales o espirituales o a nivel de mi salud mental, ¿cierto? También hay otras cosas en mi vida que deben permanecer y en las que debo trabajar. Uno tiene muchas veces etapas en la vida en la que dedica gran parte de su energía a algún aspecto en específico, no sé. A un proyecto, a una situación específica, ejemplo, enfermedad de alguien, a procesos que son de la cotidianidad, que a veces nos pueden desenfocar de lo que realmente a veces queremos con nosotros, porque no siempre estamos equilibrados. O sea, decir que todo el tiempo estamos equilibrados es mentira. Exacto. O sea, siempre tenemos que trabajar en algo. Siempre tenemos que hacer un proceso y una autoevaluación. Y ahí es justamente donde entra lo que tú decías ahorita, porque, ok, yo tengo que hacer un trabajo, digamos, a nivel personal, para estar yo bien conmigo misma a nivel físico, mental, pero también tengo que atender mi familia, tengo que atender el trabajo, tengo que atender pues mis asuntos personales, mis relaciones, mis gustos, mis hobbies, las cosas que me hacen feliz. Y en psicología vemos que cuando uno de esos aspectos, aunque sea uno, el más pequeño, el económico, se desequilibra, ¡pum! Pasó algo, una situación, y eso se volvió un caos y se desequilibró esa parte. ¿Qué empieza a suceder con los otros aspectos? Claro. Inmediatamente empezamos a estar como en unas subidas y unas bajadas que hace que obviamente se mueva un poco como esa paz y esa calma que todos quizás anhelamos para nuestra vida. Ahí viene el desequilibrio. Ahí viene el desequilibrio. ¿Por qué? Porque entonces empezamos, como tú dices, o sea, estamos aparentemente estables y llega un punto donde algo, una situación específica, como tú mencionas, esa parte económica que a veces genera tanta dificultad, y es ahí donde viene entonces ese proceso y ese desequilibrio, donde le estamos dando a veces prioridad a ciertos aspectos y estamos descuidando otros. Entonces ahí viene algo fundamental que tenemos que trabajar, y es priorizar. Ok. ¿Cómo vamos a priorizar? ¿Qué es lo que tenemos que priorizar para tratar de no perder ese balance? Entonces, priorizar.
cuántas veces priorizamos en la vida, cómo vamos nosotros a tener claro esos procesos de priorización en la vida. ¿Y cómo hago, Cris, para hacer ese ejercicio y aplicarlo? Mira, escribir, por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo básicamente que hacer? Ejemplo, en mi semana. Okay. ¿Cómo voy a identificar yo eso que tengo que realizar en esta semana, esas metas pequeñas que yo tengo que cumplir a ese corto plazo y que me ayude a generar una buena agenda donde yo pueda tener claro esto sin sacar de pronto esos ejemplos? Como a veces nos dedicamos tanto a trabajar para poder tener ese enfoque y poder conseguir esa meta económica, se nos olvida el ejercicio físico. Sí. Entonces, ¿cómo voy a balancear todo eso? ¿Cómo voy a sacar esos espacios para ejercitarme, para leer, para regalarme espacios agradables sin que me saque de la meta real en ese momento, que es de pronto conseguir ese recurso que necesito para algo específico? Cumplir con esos compromisos familiares. Es que la vida y la semana se nos llena de mil cosas. El día a día. Ese día a día. Pero si estamos concentrados, digamos que en este presente y estoy claro en lo que yo voy a realizar hoy, digamos que eso empieza a equilibrar un poco más digamos que esas metas. Bueno, ya como escuchándote me surge, porque siempre digamos que una de las recomendaciones es esa, organizarse, ¿cierto? Organizarse, establecer unos hábitos, unos horarios, unas formas de realizar mi día a día, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando a veces son tantos compromisos, ¿cierto? A nivel, como tú decías ahorita, económico, laboral, social, familiar, que a veces siento o las personas pueden llegar a sentir, ay, no me alcanza el día, no me alcanza la semana, y así nos vamos yendo, no me alcanza el mes, no me alcanza el tiempo, y ahí surgen otras cosas, ¿cierto? Que empieza también el cuerpo a manifestarse, porque entonces de repente se sube el estrés y mi cuerpo empieza a manifestar a través de síntomas físicos. Ese cortisol que se empieza a subir. Mira, te voy a contar algo y es algo personal. Ok, me encantan esas historias. Yo siempre decía, tengo que hacer ejercicio. Ay, hace tiempo no hago ejercicio, tengo que hacer ejercicio. Fui al médico cuando me dice cortisol alto. Y yo, wow, ¿cómo vas a bajar tu cortisol? Bueno, debes hacer ejercicio. No, yo no tengo tiempo de hacer ejercicio, es que no me queda tiempo. Yo tengo que salir a tal hora, tengo que ir a tal lado, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No, ¿a qué hora? Hace un mes que vino mi hija a visitar, entonces, no, mamá, tú tienes que hacer ejercicio, no, vamos a inscribirnos en el gimnasio. Y entonces me inscribí y he tenido tiempo para ir al gimnasio. Entonces es cuando uno muchas veces no programa muy bien sus actividades porque sigo haciendo lo mismo y he tenido tiempo para ir al gimnasio. Entonces a veces, ¿qué tiempo es reevaluar qué tanto tiempo le estamos dedicando a ciertas tareas? O cómo puedo optimizar mi tiempo para poder hacerlo. Entonces mira, no era que no tuviera tiempo para hacer ejercicio, era que no sacaba el tiempo. Que es distinto. Que es diferente. Que es diferente. Y hay algo, es que también tenemos que aprender a decir no. A decir no, porque muchas veces nos comprometemos en tantas tareas y tareas que a veces ni siquiera nos corresponden. Entonces, dentro de ese proceso de priorizar, tenemos que tener claro que también en algunas oportunidades tenemos que decir no a ciertas cosas. El establecimiento de límites. Exactamente. De tener la capacidad, digamos, la soberanía de poder elegir sobre las actividades que realmente son importantes para mi desarrollo, para mi relación con los demás y para mí mismo. ¿Cierto? Y eso que te permite tener autoconfianza, porque entonces tú te vas a sentir seguro que tú tienes la firmeza de tomar una decisión y puede que en algún momento esa decisión no sea la mejor para otras personas, pero si tú vas a estar tranquilo, si tú en ese momento no te podías permitir eso o hacer ese algo porque eso te iba a cargar, pues debes decir no. Por lo que sea. En esos días leía algo por ahí en redes que hablaba justamente de eso,
de esas convenciones sociales un poco, de que muchas veces, o por lo menos acá en nuestro país, cada que nos invitan a algo, casi que es una obligación decir sí, porque el hecho de decir no puedo o no quiero, no quiero, o ya tengo otro compromiso, o prefiero dedicar ese día a hacer otro tipo de actividad, no quiero salir a rumbear hoy, me quiero quedar en mi casa leyendo, ya puede ser algo que genere algo, pues algo negativo en la otra persona. Puede generar molestia, pero mira, pienso que eso forma parte también dentro de de ese libre albedrío que tenemos de saber elegir no solamente las actividades que vamos a realizar, sino las personas con las que nosotros compartimos. Porque si son nuestros amigos reales, verdaderos, lo van a entender. Estoy tan cansada que no quiero salir hoy. Y hace parte, es absolutamente normal, o sea, debería normalizarse el hecho de uno tener la opción de decir, no puedo, no quiero. Hoy me quiero quedar en mi casa, hoy quiero levantarme tarde, hoy no quiero salir. Lo que sea. Lo que sea. Y así no tengas nada que hacer. Y está bien. Y está bien, es regalarnos esos espacios. Entonces eso forma parte de ese equilibrio que tenemos que empezar a buscar en la vida, porque eso es lo bonito de esto. Hay que pensar qué es lo que me hace bien, que ese día a día sea rico, con un cumplimiento de metas, de objetivos, y eso al final que te va a dar una gran satisfacción. Totalmente, es que si lo vemos desde otra óptica, obviamente todo nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo funciona a través de la química. Y cuando establecemos estas rutinas y cumplimos este tipo de hábitos, así de la misma manera, como también cuando nos proponemos alimentarnos mejor, cuando nos proponemos a elegir ciertos tipos de contenidos que preferimos sobre otros, ciertos tipos de música, lo que vemos, lo que escuchamos, las actividades que realizamos que se encuentren dentro de nuestro disfrute, pero que además sea un disfrute que realmente nos aporte a ese bienestar, comenzamos a sentir esos cambios en nuestro cuerpo, que yo siento que es como el mapa primario y es como el medio de comunicación que nos va hablando y nos dice, hey, pilas con esto, pilas con lo otro. Y a través de eso pues podemos identificar muchas veces, bueno, estoy muy estresada, estoy muy emocional, no siempre podemos estar en un estado de perfección y de equilibrio. En estos días conversábamos y hablábamos justamente de que hay momentos en que nuestra fuerza aumenta, en que todo, digamos, fluye de una manera muy natural, ¿cierto? Muy tranquila, pero hay otros momentos de caos que exigen otro tipo de respuesta de parte nuestra y son momentos que se pueden de pronto catalogar como un desequilibrio, ¿cierto? Y ahí es donde yo siento que también es necesario que entre como un elemento adicional, que es la compasión hacia los demás y hacia nosotros mismos, al comprender que pues no siempre nuestra vida, es decir, que nuestra vida es absolutamente fluctuante, cambiante y de alguna manera también es lo que le da un sentido a nuestra existencia, porque justamente son esos momentos de caóticos o los momentos de crisis también, ¿cierto? Que vienen a mostrarnos cosas distintas, a enseñarnos algo diferente o a decirnos, venga, es que no es de pronto por ahí, ¿cierto? Y experimentamos desequilibrio, obvio, total. porque nuestro estado de ánimo cambia, porque quizás en esa necesidad que tengo de manejar esa situación específica que se presenta, puedo llegar a tener problemas o de pronto dificultades en las relaciones, en el trabajo, en esa sensación de que de pronto no estoy logrando lo que quiero o no estoy haciendo las cosas como debería, pero también es esa comprensión de que en ese caos, en esa oscuridad, en esos momentos de crisis, ¿cierto? Los nudos de bambú, le llaman a las crisis en la escuela en la que estoy estudiando psicología transpersonal. Y es de ahí donde surge realmente la fuerza muchas veces para reinventarnos y para continuar la vida con otros motivos, con
con otras motivaciones, perdón. Y de eso se trata esto, que en este ir y venir de la vida pues podamos estar tranquilos, podamos estar mucho mejor, podamos estar más organizados, podamos ser personas más felices. Y en presencia. Porque al final la vida es eso, son esos momentos. La felicidad no es un estado total permanente de felicidad, sino es cómo disfrutamos esto, cómo disfrutamos ese ahora, ese aquí, ese ahora, esa presencia. Cris, ahí me viene algo también a la cabeza y es, listo, tenemos muy sembrado en nuestra psiquis, ¿cierto? Y a nivel social es muy importante la estabilidad. ¿Cierto? Entonces cuando de repente... Pero yo te hago una pregunta, ¿y qué es para ti estabilidad? Bueno, me la pones difícil. Porque es que hemos pensado... Por eso, ¿qué es estabilidad? Porque es que para ellos puede ser una cosa, para ti otra y para mí otra, que es estabilidad. Porque alguien puede ser muy estable viajando por todo el mundo y esa es su estabilidad. Tienes toda la razón. Me refiero, Cris, como a esa concepción social, un poco, que tenemos, o como tenemos entendida esa palabra estabilidad, que si no la sabemos manejar también nos puede llegar a entrar en un grado de presión y de estrés, o sea, a unos niveles impresionantes, ¿cierto? Entonces, tenemos en la cabeza que para estar bien o para ser felices tengo que tener un trabajo estable, una relación estable, que mi entorno familiar tiene que ser estable, ¿cierto? Y mentiras, que es que lo estable es cambiante, porque claro, todas las relaciones se transforman. Todo en este mundo se transforma. Lo que para mí antes era estabilidad, hoy ya no puede ser eso, ya yo no quiero eso. Y ya para mí, mi estabilidad en este momento puede ser otra. ¿Cuál? Que yo quiero, ejemplo, en la vida se me había ocurrido hacer esto. En la vida. Ajá. Ni a ti ni a mí. Entonces, estar acá, o sea, querer hacer cosas para la gente, querer hacer cosas para llevar un mensaje, eso ya para mí hoy forma parte de mi estabilidad, de poder hacer, crear, tener ideas. Eso es hoy una cosa que antes ni se me pasaba por la cabeza. Y que digamos a nivel emocional también aporta muchas cosas positivas, porque te permite también hacer desde ese mismo disfrute, ¿cierto? Y ahí entonces quizás tu parte económica o tu parte laboral va a ser cambiante, pero en la medida en que se disfrute también entra a equilibrar toda tu parte emocional, te sientes mejor con lo que haces, puedes también crear cosas que para los otros van a tener un mayor sentido. Bueno, yo creo que para concluir el capítulo de hoy, ¿qué mensaje crees que le podemos dar a todos en este momento? Bueno, yo siempre he pensado que la vida es un equilibrio justamente, que nada en la vida debe ser a los extremos, o yo digamos que es una filosofía personal y eso lo he ido comprendiendo en la medida de mis propios procesos. Hablábamos ahorita, por ejemplo, del deporte y del ejercicio, ¿cierto? Y de verdad admiro a las personas que se dedican a hacer deporte, que lo toman como un estilo de vida, pero todo deportista sabe la medida justa en que puede, yo qué sé, ejercitar un músculo, hacer determinadas actividades, cuánto tiempo va a dedicar a eso, porque cuando la vida de alguna manera se centra solamente en algo en específico, en un modo de ver la vida de una sola manera, ahí es cuando empieza justamente a generarse el desequilibrio. Entonces el equilibrio en todo. Ejemplo, en las relaciones. Yo tengo una relación con un amigo, con una pareja, y esa relación funciona en la medida en que yo también puedo estar bien conmigo misma en mi soledad. Es que hay que trabajar en uno, y eso forma parte de este proceso maravilloso de entrar en ese equilibrio. Y yo pienso que tenemos mucho tema para hablar de lo que ese equilibrio hace en cada uno de nosotros, porque hay que empezar a buscarlo de una u otra manera. Entonces aquí tenemos
tema para rato, porque es cómo vamos a equilibrar las relaciones, podría ser otro tema. Dentro del centro transpersonal tenemos a alguien que es psicóloga y que también trabaja con todo el tema cuerpo-mente, porque también es entrenadora física, entonces también la vamos a tener como invitada y ella nos puede dar también un balance súper interesante sobre todo eso que estabas hablando ahora, de cómo podemos equilibrar toda esta parte del cuerpo, pero ¿y cómo lo combinamos? ¿Y cómo hacemos esa mezcla? ¿Y cómo hacemos ese proceso? Porque hoy en día lastimosamente vemos también que muchas personas están solo preocupadas por la imagen, pero también qué tanto estamos trabajando en esa parte de nuestra mente, de todo lo otro. Entonces es poder hablar, obviamente, sin llegar a esos extremos y poder tener un equilibrio siempre en todo. Exacto, en todos los aspectos de la vida, ¿cierto? Un equilibrio con el trabajo, pero también con mis tiempos de descanso. Un equilibrio con mi cuerpo, pero también cómo está mi mente y mi espíritu, ¿cierto? Y cómo vivo esa conexión. Ahí es donde viene esa parte que como a veces creemos que equilibrar es tener un trabajo, tener unas metas propuestas, ir al gimnasio, cumplir con todas mis expectativas. Claro, ese puede ser mi meta, pero ¿cuál es la meta de ese otro ser? Entonces volvemos a algo que habíamos dicho al comienzo, es que es importante para cada uno. ¿Qué es lo que tú quieres trabajar? Y si así te sientes feliz y así te funciona y te genera el recurso, pues bueno, si a esa persona le funciona así, pues es ahí donde debemos generar ese equilibrio. Ahí mencionaste algo, Cris, y es esa importancia de los procesos. Y me parece el ejemplo perfecto. Una planta, cuando uno la siembra, todo el tiempo que se necesita para que esa planta germine, para que genere un fruto, ¿cierto? Y todo lo que tiene que suceder a su alrededor para que todos esos procesos se den, requieren tiempo y las cosas se dan es en el momento que es. Entonces, ahí es necesario prestarle atención a los ritmos de los que acabas de hablar, pero también a ese otro ser que está ahí en su pasividad, en su parsimonia, haciendo su proceso mientras la vida transcurre. Entonces ahí es cuando también entendemos que cada ser, desde su esencia, desde su propia naturaleza, necesita unos ritmos diferentes que los demás. Y ahí también, en esa comprensión de esa diferencia, de ese ritmo tuyo y de ese ritmo mío y de cualquier ser, llámese ser humano, de la naturaleza, de lo que sea, pues necesita su propio ritmo para encontrar el equilibrio. Entonces ya se nos está acabando el tiempo, pero la idea ¿cuál es? La idea es que se sientan identificados con estos procesos y traer personas que están allá, viviendo eso, y que podamos hablar con personas completamente reales, viviendo una vida X o Y que podamos ver la realidad de esto, y por eso es la idea de equilibrio, de que nosotros aquí en este espacio traigamos lo más humano posible, todo lo que es humano, porque es que esos somos humanos reales. Bueno, Cris, me encantó compartir hoy este espacio contigo. Qué rico poder hablar sobre equilibrio, sobre equilibra y sobre cómo podemos ir en la búsqueda de ese equilibrio para nuestra vida. Este ha sido nuestro segundo capítulo. Esperamos que les haya gustado, esperamos que nos sigan, que le den like, que compartan. Si sienten que en algún momento alguno de los mensajes que tenemos acá le puede servir a alguien que está pasando por un proceso en específico, pues abiertos nuestros canales también para escucharles, porque esto no es unidireccional, ¿cierto? Sino que también queremos escucharles, queremos leerles. Pónganos por acá qué les gustaría ver en lo que viene para Equilibra. Si quieren que hablemos de algo, que invitemos a alguien, pues haremos todo lo posible por tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta una próxima. Chao.